Este va a ser un video corto, pero con mucha información para quien quiere emigrar a Brasil y aún no sabe a qué parte de Brasil emigrar. Suscríbete al canal, comparte y dale like a mis videos. Muchas veces veo en las redes sociales comentarios como: estoy en Brasil, ¿hay trabajo para mí? ¿Puedo hacer tal empresa en Brasil? En Brasil, ¿hay trabajo de electricista? Esas personas no conocen Brasil. Esas personas no saben el tamaño de Brasil y no saben la cantidad de realidades diferentes que existen dentro de Brasil. Por eso, hoy vamos a hablar de eso. Este es Brasil. Está dividido en 26 estados más el Distrito Federal, que es la capital administrativa del país. Cada uno de estos estados debe ser visto como si fuese un pequeño país o un gran país también, porque hay estados como Amazonas, Pará, Mato Grosso, Bahía, Minas Gerais, que son más grandes que muchísimos países del mundo. Pero para elegir a dónde emigrar, debemos mirar estado por estado y no el país como un todo. En Brasil hay 6 ecosistemas diferentes y eso también es importante a la hora de elegir a dónde vivir por el tema del clima. En el sur un clima más templado, donde está la región de los Pampas. Aquí esto sería la Mata Atlántica, una región de clima semitropical, muy linda para vivir en cuanto a clima. Aquí es el semiárido nordestino. Llueve muy poco en esta región. Aquí es la Amazonia, creo que todos sabemos lo que es la Amazonia, y aquí es la región del Cerrado. El Cerrado es como un tipo de sabana. Hay árboles más bajos, un poco menos de árboles que en la Amazonia. Y aquí es el Pantanal, es la región inundada más grande del mundo. El Pantanal forma parte de la cuenca del Río de la Plata. La Amazonia, 99% de ella forma parte de la cuenca del río Amazonas y este pedacito de aquí forma parte de la cuenca del Río de la Plata. Brasil está dividido en 5 regiones: la región sur, la región sureste, el nordeste, el norte y el centro oeste. Y cada región tiene diferentes características económicas y de población. La gran mayoría de las personas en Brasil viven en la costa atlántica y en el sur. El centro oeste y el norte de Brasil están mucho menos poblados que la costa atlántica y que el sur. Esto va a ser bastante importante de ahora para adelante. El ingreso medio en Brasil es bien diferente en la región nordeste y en la costa atlántica que en el centro oeste y en el sur. Podemos ver que, por ejemplo, en Querencia, en Mato Grosso, se gana 3 veces y media más que lo que se gana en Vera Mendes, en Piauí, que es un estado un municipio de 3.000 y pocas personas. Querencia es un municipio de más de 20.000 personas que está creciendo, que aún le falta estructura, pero que hay mucho trabajo. Hablando de trabajo, los estados con menos desempleo en Brasil son Mato Grosso y Santa Catarina. Y aquí vemos otra vez que la distribución donde hay los estados con mayor renta por cabeza o per cápita coinciden con los estados con menos desempleo. Los estados donde hay menos ingreso per cápita son los estados con más desempleo. Hay veces que hay algunas personas que me dicen: a mí me gusta ir a vivir a las playas del Nordeste. Bueno, tienes que saber que vas a ir a vivir a uno de los lugares donde se gana menos y donde hay más desempleo. A mí me gustaría ir a vivir a Río de Janeiro. Bueno, aunque en Río de Janeiro no se gana tan poco como en el Nordeste, también es un estado con muchísimo desempleo. Es muy importante saber esto a la hora de elegir a dónde emigrar. Los estados con mayor crecimiento económico de Brasil también coinciden. Los estados que más crecen son los que hay menos desempleo y los que se pagan los mejores salarios. Los estados que menos crecen son donde hay más desempleo y donde se pagan los peores salarios. Si te sirvieron estas informaciones, por favor, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Además de los videos sobre la Amazonia típicos del canal, van a haber muchos videos para los que quieren emigrar a Brasil y tienen dudas al respecto.